Todo este rollo que aparece aquí, para usar un lenguaje actualizado, de jóvenes, este rollo, no les voy a decir más cómo se llaman unos a otros, no me acostumbro al lenguaje a ese grado. Todo esto que está diciendo aquí es que las enfermedades han ido cambiando a lo largo del tiempo por diferentes causas. Sí, porque a pesar de que somos críticos severos de nuestro país y de nuestro sistema de salud, algunas cosas se han logrado a favor de la población. Y también porque se ha modificado la pirámide poblacional y cada vez habemos, dijo el otro, más viejos y en proporción menos niños y jóvenes. Y entonces, de esto, como ustedes saben, que era la pirámide poblacional en 70, para después del 2000 y pico, pues se espera una figura como esta, en donde cada vez va a ser más grande la población de viejos, como se ve aquí. Esto implica que las famosísimas enfermedades crónico-degenerativas nos van a sacar canas verdes a todo el sistema de salud y a los que participamos en él. Analizando solamente retinopatía diabética, con los costos que vamos a ver, podemos imaginarlos lo que esto nos va a generar como país. La razón de esta plática no es bajarles el entusiasmo, sino estimularlos a realmente educar, diría yo, a sus pacientes en relación a retinopatía diabética, porque es triste las condiciones en que en la actualidad llegan los pacientes a atenderse. A lo mejor con glicemias razonablemente cercanas a las adecuadas, pero nunca nadie se asomó un ojo. Y como el paciente, cuando ya tiene edema de mácula y disminución de agudeza visual, su retinopatía diabética puede estar extraordinariamente avanzada. O dicho de otra manera, un paciente con retinopatía diabética grave puede tener agudeza visual de 20/20. Se calcula que para el año 2050, el 25% de la población mundial andará arriba de los 65 años de edad. Y esto quiere decir que todas estas enfermedades que ya habíamos dicho, más las malignas que también van en ascenso, llevan una curva como esta. Y la diabetes, que es la roja, pues ahí la lleva. Y en la actualidad es la causa más frecuente de muerte. Todo esto tiene que ver con la diabetes y su aparición. Y desde aquí empieza la labor del médico, que tiene que pensar qué debo de hacer y cómo lo voy a hacer. Esta es una tabla que habla de los millones de pacientes diabéticos que puede haber en cada país, y vean ustedes cómo la proporción va rápidamente en aumento, y de un lugar que no estaba tan mal, vamos a ir ascendiendo a cada vez tener más y más diabéticos. Todo esto provocado, decía yo, por el envejecimiento de la población mundial, y que provocará que en los próximos 50 años el número de personas de 60 años o mayores será más del triple, con un aumento de 606 millones que hay más o menos en la actualidad, a 2,000 millones en 2050. Para el año 2011, o sea que ya fue, la cantidad de diabéticos en el mundo debería de andar alrededor de 366 millones de diabéticos.
Esto quiere decir que el 8.3% de los adultos tiene diabetes mellitus. De ellos se ocupan 600,000 días cama al año. Y es en el sistema de salud el primer diagnóstico de egreso en la actualidad. Este es un cálculo sacado de la manga, pero finalmente hecho por las autoridades de salud, en donde ellos dicen que se gasta en diabetes alrededor de 778,427 millones de pesos al año. Y apenas nos estamos dando cuenta del diluvio que viene, o del tsunami. Bueno, desde luego, el número de defunciones va creciendo en relación a diabetes y en ya esta década la diabetes es el primer lugar de causa de muerte en nuestro país, junto con las cardiovasculares probablemente, pero hay quien dice que nuestro dolor de cabeza es y será, seguirá siendo de aquí en adelante la diabetes. Frecuencia de muertes, presentación de muertes, la mortalidad por diabetes. Si a eso le agregamos, decía el doctor Frank, cuando era secretario de Salud, que casi la mitad de las familias mexicanas, entonces por lo menos, confesado por el secretario de Salud, carecen de seguridad social. Y esto lleva, cuando hay un padecimiento grave o crónico degenerativo de muy larga evolución, a la zozobra, se pospone la atención y se cae en gastos después catastróficos. Y por eso es que, aunque a lo mejor alguien le dijo al diabético que se tenía que asomar al fondo alguien debía de verlo a los ojos, como ve bien, dice, sí, mañana. Y de verdad es que llegan a quedarse ciegos muchas veces a los hospitales de tercer nivel. Podemos sospechar entonces que de 2025 a 2050 habrá una enorme presión de los sistemas hospitalarios, en donde la capacidad de hospitalización mundial será insuficiente para las complicaciones de la diabetes. Y ahora sí, entremos a la retinopatía diabética, esa que va pegada con la diabetes. La retinopatía diabética se define como una disfunción progresiva de la vasculatura de retina causada por hiperglicemia, que hace que se eche mano de la vía del sorbitol para obtener energía. No voy a andar con esto de detalle, pero con cambios bioquímicos que finalmente lo que hay que entender y agregar aquí a esta diapositiva o esta proyección es que produce hipoxia. El problema de la retina en el diabético es que tiene hipoxia. No voy a analizar esto entonces con detalle, hay alteraciones metabólicas que echan mano de vías para obtener energía diferentes a las habituales y de alguna manera se dañan los tejidos y se dañan por hipoxia. Al haber alteración de la membrana basal de los capilares, se altera la barrera de filtración y la regulación celular, se pierden los pericitos, que son los vasos interiores y de la pared del vaso, y hay disfunción de sus células endoteliales. Esto modifica radicalmente la pared vascular y hay un intercambio de sustancias que no deberían de existir, y una sed de oxígeno necesariamente.
No voy tampoco a mencionar con detalle todo esto, pero repito, cada vez vamos a ir teniendo más y más diabéticos y por lo tanto la retinopatía diabética será cada vez más frecuente. Desde luego, mucho más frecuente en aquellos pacientes insulinodependientes que entre los que no son insulinodependientes. Las complicaciones oculares y no oculares les llega mucho más pronto a los diabéticos insulinodependientes que a los que no lo son. Deliberadamente, solamente les mencionaré, porque no voy a entrar tampoco en detalle, que la clasificación de la retinopatía diabética en forma muy general la podemos mencionar como no proliferativa, con y sin edema macular y proliferativa. Pero sí, lo que me interesa es que vayan viendo las fotos clínicas. Empezamos a tener entonces alteraciones en la retina representadas por microaneurismas, es decir, los vasos sanguíneos van presentando aneurismas muy chiquititos y también microhemorragias, que desde el punto de vista clínico, al observarlas con oftalmoscopio, pueden confundirse y van apareciendo exudados como lo que ustedes van viendo en este sitio. Mientras la retinopatía sea no proliferativa, el pronóstico es mucho mejor. ¿Por qué hay proliferativa? ¿Por qué hay proliferación de vasos? Por la hipoxia. No hay suficiente aporte de oxígeno. Y entonces, la naturaleza, la retina reacciona formando vasos sanguíneos en un afán de complementar o de suplir, mejor dicho, esta necesidad de oxígeno. Pero los vasos sanguíneos que se forman son anormales y entonces provocan hemorragias y grandes cambios, primero en la retina y luego estos vasos sanguíneos anormales proliferan al vítreo junto con el tejido glial que se requiere para que se sostengan. Y ya se imaginan ustedes la tragedia que representa un vítreo lleno de vasos sanguíneos malos, de mala calidad, que sangran fácilmente. Y entonces hay hemorragias en la retina, y si esto sigue evolucionando, también en el vítreo. Y ese vítreo, con vasos sanguíneos anormales, sangrantes, con tejido conectivo de sostén, cambian radicalmente las condiciones del vítreo. Hay bandas de tracción, ¿y qué creen que tracciona el vítreo? A la retina, que termina por desprenderse. Entonces, el pronóstico es, para la visión, pésimo. Y el costo de repararlo, en la medida que se avanza en la complicación, más y más y más caro. Entonces, qué mejor que un paciente entienda, que no es fácil, pero entienda, y ahí es donde jugamos un papel importante, cuál es lo mejor para que su evolución sea buena o menos mala en cuanto a ejercicio, en cuanto a alimentación, en cuanto a periodicidad de ver a su médico, para así poder, sueño guajiro, pero teóricamente debe de funcionar, posponer lo más que se puedan las complicaciones. Y cuando lleguen, tratarlas a tiempo. El problema es la cantidad de los pacientes, lo tarde que llegan a donde se les puede atender, lo limitado de la infraestructura y del equipo para atenderlos, y no se diga del presupuesto. Y cada vez que nos devaluamos, más y más caro, porque todo se paga en dólares.
Entonces, sigue el paciente evolucionando y ahora además tiene entonces grandes hemorragias en la retina, que para explorarlo adecuadamente hay que asomarse al fondo del ojo o canalizarlo con alguien que se asome al fondo del ojo y cuando sea necesario hacer una fluorangiografía, que esto sí es, si no de extremadamente alta tecnología para del oftalmólogo, sí es solamente del dominio de los hospitales, solamente existen esto en los hospitales y en los servicios de oftalmología. Y lo que se hace es inyectar fluoresceína intravenosa y con una cámara de fondo de ojo, con un filtro adecuado, hacer florecer la fluoresceína y ver en el estudio que resulta qué está sucediendo con la retina y en la dinámica de los líquidos en ella. Tenemos un montón de cosas actualmente para revisar a un paciente diabético, desde muy sofisticados, desde ultrasonido, electroretinografía, potenciales visuales, visión al color, sensibilidad al contraste, campos visuales, fluorometría vítrea, etcétera, etcétera. Esta es una imagen de una fluorangiografía. Todas estas áreas blanquecinas son escape de la fluoresceína del vaso a la retina. Pésima membrana vascular, tenemos graves problemas. Pero se ve que tiene, fíjense ustedes cómo este paciente todavía se ve que tiene un flujo coroideo razonablemente adecuado. ¿Qué es eso? Vean ustedes, imagínense ustedes esta red de capilares que es la coroides entre retina y esclerótica y véanla aquí no hay, pero porque es la mácula, pero véanla aquí. A diferencia de aquí abajo, vean el silencio coroideo, ya no hay flujo coroideo, es oscuro, 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 a diferencia de esto. Muy grave, pero esto es mucho más grave. Esto se va a ir a una retinopatía y vitreopatía terrible. Y puede ser inclusive que crezcan vasos sanguíneos y que haya lesiones alrededor del nervio óptico inclusive. Entonces vamos avanzando en lo que se va presentando hasta que llegamos a tener ya patología del vítreo. Esto que ven ustedes aquí no se ven los vasos sanguíneos. Estas son las membranas que crecen junto con los vasos sanguíneos. Y si a este paciente, además, en estas condiciones, llega hoy el paciente, o mañana, se le ve en un estudio inicial, se le manda a donde se le va a dar el tratamiento adecuado, pero en la saturación que existe se le da cita para dentro de, ¿qué se les ocurre? ¿Cuántos meses? Más o menos. Si fuera de asistencia privada, que los hay en oftalmología, menos, pero no deja de ser muy para allá. Y cuando ya le va a tocar, o llega, ya llega con una hemorragia extensísima en el vítreo que cambia el pronóstico y todo lo que hay que hacer. Y cada vez más dinero, y cada vez más dinero, y cada vez más dinero. No creo que les interese, ni creo que les vayan a preguntar para fines de examen con detalle la clasificación de la retinopatía diabética. No se trata de eso. Quien la quiera copiar, si quieren, se las dejo unos minutos al final. Lo que sí me interesa que ustedes tengan claro es que llegar a estos extremos de vitreoretinopatía proliferativa implica un enorme problema para el paciente, para su pronóstico visual y para el bolsillo de alguien, del país, de él, de todos juntos, porque lo que se gasta, lo que se espera y lo que se gasta es enorme y a veces el pronóstico es pésimo y de todas maneras no recuperamos la visión en ningún momento, o por lo menos no en la proporción que todos quisiéramos.
Desde luego, la retinopatía diabética, y es hasta entonces que el paciente se empieza a dar cuenta, presenta edema macular, es decir, la mácula, esa porción de la retina cuajada de conos que nos permite ver colores y detalles. Todos los detalles los vemos con nuestras máculas. También acaba por dañarse en el paciente diabético, y es hasta entonces generalmente que dice, caray, ¿qué es lo que está pasando? Pero el resto, la retina periférica ya está hecha pomada. Entonces, la retinopatía diabética puede producir edema e isquemia macular. Llamémosle a la mácula como la retina exquisita, que nos permite ver detalles y colores. Una hemorragia en vítreo. Desprendimiento traccional de retina. Un glaucoma neovascular, y se llama neovascular porque se debe a los neovasos en el ángulo de la cámara anterior. Empezamos con sed atrás de oxígeno, empieza a haber proliferación acá atrás, pero el factor de proliferación, muchas veces aún en presencia del cristalino, pasa al segmento anterior o a la cámara anterior. Si esto sucede en un paciente que se operó de catarata y que se rompió la cápsula y no hay una barrera entre el segmento posterior y el segmento anterior, todavía llega el factor de proliferación vascular más fácilmente a la cámara anterior. Hay hipoxia y hay también un glaucoma neovascular. Entonces, otra vez, visto en forma muy simplista, pues hay que tratar la retinopatía diabética con fotocoagulación y cirugía, que es vitrectomía generalmente, y esto implica enormes costos y entrenamiento de la gente que va a dar el tratamiento. La fotocoagulación, ¿alguien sabe por qué damos fotocoagulación? ¿Qué es la fotocoagulación? Láser. ¿Qué efecto tiene el láser sobre la retina? En forma secundaria sí, y eso es lo que buscamos. Pero lo que estamos haciendo es disminuir la hipoxia. Y resulta que el oftalmólogo lo único que puede hacer, al menos hasta el momento, es, bueno, ahorita vamos a hablar de los últimos medicamentos que hay, pero por lo menos hasta hace muy poco lo único que podía hacer era dispararle con láser a la periferia de la retina para quemar, es decir, para decirlo adecuadamente, que no suene tan agresivo, para disminuir la población de las células necesitadas de oxígeno y que éste alcance mejor para las del centro. Y entonces por eso damos fotocoagulaciones de esta extensión, respetando, la mácula. ¿Se les altera el campo visual? Sí, claro que sí, si le estamos achicharrando la retina. Si se hace a tiempo y el paciente se cuida y no se desaparece y aparece y vuelve a aparecer 20 años después o 10 años después, si nos salimos con la muestra, el paciente lleva una calidad de vida mejor cuando se fotocoagula a tiempo, desde luego también que sí. ¿Que tiene el campo reducido? Sí, pero ve, trabaja, se divierte y no es una carga para la familia ni para el país. Cuando esto no sucede a tiempo, tenemos problemas muy, muy serios. Cuando tenemos esta es la única cirugía que les voy a mostrar de esto, es una vitrectomía en donde se hace una resección con el vitreófago, que es este aparato que entra por lo que le llamamos la pars plana, inmediatamente a 2 milímetros detrás de la córnea. Ahí todavía no hay retina y hay menos vasos sanguíneos, y entonces por ahí introducimos los instrumentos con los que operamos el polo posterior. Y lo que vamos a hacer, aquí hay vasos sanguíneos que no vemos, y lo van ustedes a ver sangrar en el
procedimiento. Lo que hace el vitriófago, tiene una navaja que va cortando por el orificio anterior del aparato, y este aparato al mismo tiempo insufla líquido y lo va absorbiendo. Si solo absorbiera, el globo ocular seguiría siendo como pasita, como pasita, como pasita, y ya no podríamos hacer nada. Tenemos que meter líquido y sacar en la misma proporción mientras vamos quitando vítreo y las membranas que han crecido en él. Y vean ustedes aquí ya, esta hemorragia no la habíamos visto, ya se ve allí. Si es de esta sola magnitud y en el vítreo o en el acuoso que va a sustituir al vítreo, esto se reabsorbe con facilidad. Desde luego el entrenamiento para esto tiene también que ser con una curva de aprendizaje larga, en centros muy especializados, porque esto, trabajar ahí, a esta distancia de la retina, que le pase a la retina lo mismo que está haciendo el aparato a la membrana, pues ya se imaginarán ustedes lo que sucede. Se desprende la retina y acabamos con una tragedia. Se quitó ya la membrana entera y se termina de dar los últimos toques, y eso ya son fotocoagulación con el láser. El láser se puede dar desde afuera, o ya que estamos adentro, con el vitriófago hemos quitado todas estas membranas, y luego ahí mismo, con ese mismo aparato, dentro del ojo damos endofotocoagulación, para que las probabilidades de que no haya más membranas sean menores. El último grito de la moda, el último recurso que tenemos para estos pacientes, pero puestos a tiempo, son los antiangiogénicos intravítreos. Y les estamos poniendo ahí los dos más importantes, que se ponen actualmente. Pero déjenme decirles que el costo de uno debe oscilar alrededor de los 12 y el otro alrededor de los 20,000 pesos. Y cada paciente debe necesitar por lo menos 3 dosis, más o menos como con un mes de separación entre uno y otro. Quien tiene seguridad social y todavía no ha tronado su institución de seguridad social, pues probablemente tenga acceso a esto. Pero lo digo así porque es dramático y entiendo el problema de las instituciones, pero es nuestra realidad. Para que un paciente pase del médico familiar al oftalmólogo, se requiere de mucho tiempo y de estar verdaderamente mal. Ya para cuando llega a segundo nivel, muchas de estas cosas ya no son salvables. Y para cuando logra llegar a tercero, pues muchas veces ya no hay mayor cosa que ofrecerles. Y si no es seguridad absoluta y son hospitales de asistencia privada o privada totalmente, pues ya se imaginarán ustedes el nivel que hay que tener para poderse tratar con estos recursos. Dan muy buenos resultados, está dando buenos resultados no nada más en diabetes, sino en general en varias enfermedades que producen trastornos de hipoxia. Y también tenemos el recurso de que en edema macular podemos administrar en el vitro triamcinolona, que desde luego tiene un costo totalmente diferente. El problema son estos dos.
Los cálculos entonces es que las complicaciones oftálmicas de la retinopatía diabética, las complicaciones oftálmicas del paciente diabético, deben estar costando alrededor de esta cantidad anual por paciente. Y se nos va a poner peor. Y en estas condiciones todavía evolucionan más rápido los pacientes hacia la retinopatía diabética. 13% de los diabéticos tendrá algún grado de retinopatía a los 5 años de evolución, pero el 75% de ellos tendrá retinopatía diabética a los 20 años de evolución. La retinopatía diabética no mata, no causa dolor, hay pésima información al respecto y muchos pacientes consultan hasta perder la visión, lo cual es tardío y puede llevarlo directamente a la ceguera. La ceguera en el paciente diabético es totalmente prevenible en el 80% de los casos, pero hay que verlos a tiempo y deben ser canalizados a tiempo. Desde luego el futuro de la retinopatía diabética, bueno, pues nos podemos imaginar todo lo que ustedes quieran y en eso está trabajando, más que en la clonación, sí hay equipos de trabajo viendo de qué forma se sustituye la función pancreática. Los mismos medicamentos que ahora se utilizan junto con primos de la insulina son mucho mejores que antes. Quien ya tiene retinopatía diabética puede ser extraordinariamente cuidadoso ya en su dieta y sin embargo seguir teniendo un problema de avance de retinopatía diabética. Estar tomando decisiones de qué dosis va a tomar el paciente o cuánta insulina se va a poner en fotografías y sin ver el video, simplemente en mediciones periódicas, no da el mismo buen resultado que cuando alguien trae una válvula de administración de insulina y de acuerdo con sus niveles va proporcionando la insulina y los niveles de glucosa y de problemas son iguales, uniformes a lo largo del día y menos complicados. Pero ¿quién puede comprar una? Está comprobado, la retinopatía diabética es mucho más benigna en pacientes que llevan su tratamiento con estas bombas de administración continua o como sea necesario de insulina. Pero ¿quién las puede comprar cuando son de muchos miles? Entonces, al futuro el reto es enorme, doctores. Tendremos que enfrentarnos con responsabilidad. Y hay que recordar que la diabetes conlleva un riesgo real de ceguera, que la retinopatía es asintomática en etapas iniciales y solo se detecta en examen de fondo de ojo. El examen anual por oftalmólogo capacitado es esencial para todos los pacientes diabéticos, sobre todo después del 6º o 7º año de diabetes. El tratamiento ayuda a mantener la visión útil si se realiza antes de que se produzca la pérdida visual y el objetivo de la prevención primaria es que la población general no llegue a tener diabetes. Eso sería todavía lo mejor, pues con todo lo que ya sabemos, escribiéndole a Santa Claus y a los Reyes Magos y que tuvieran todos tuvieran deportivo donde pudieran correr y tiempo para hacerlo y pura comida sana y ya no hubiera tlacoyos y quesadillas fritas. Y desde luego, si ya tiene diabetes, lo ideal sería evitarle las complicaciones. Es importante algunas cosas y que hay que recordar. Desde luego es importante el control estricto de la glicemia, de la tensión arterial y de ese manejo de lípidos que bien hecho retrasa la aparición de la retinopatía diabética. Es necesario cambiarle el estilo de vida al paciente, se dice fácil, como el que se infarta, no se preocupe, juegue golf,
váyase a vivir al nivel del mar, por lo menos hace años. Y pues no es tan fácil, de que cuídese mucho su diabetes, en fin, coma bien, haga mucho ejercicio. Es importante también entender que para decidir qué está sucediendo con un paciente, no es suficiente la pura glicemia y hay necesidad de echar mano de la hemoglobina glico o glucosilada. Es necesario un seguimiento responsable del paciente diabético y esto va mucho más allá de la vigilancia esporádica de la glicemia. La agudeza visual no sirve como referencia para entender o conocer la severidad de la retinopatía diabética. Hay que hacer un fondo de ojo periódico y canalizar oportunamente. Finalmente, la responsabilidad de vigilar a este grupo de población desde todos los puntos de vista es de todos. Y a veces los retos nos causan frustración y temor, pero hay que entrar, ni modo. Y ya para terminar, vámonos en unos cuantos minutos